Señor, bienvenidos al libro de Josué, el capítulo 3, mis hermanos. El capítulo, bueno, la Biblia es sorprendente, mis queridos, porque siempre nos está dando lecciones de vida, hermanos. Siempre nos está hablando. Y esta predicación, hermanos, que es continuación de la que vimos el viernes en Josué capítulo 3, hablábamos, hermanos, como introducción dijimos que hay, hermanos, hay algunos contextos espirituales de los cuales, querramos o no, hermanos, están en la vida de los seres humanos. Contextos espirituales. Está el contexto espiritual de esclavitud, que es ese contexto en el que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto y no le quedaba otra que clamar a Dios, que clamar a Dios, que clamar a Dios. Está el contexto espiritual de la suficiencia, y el contexto espiritual de la suficiencia tiene que ver con el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo de Dios en el desierto, en donde el Señor suplía todo lo que el pueblo necesitaba. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia claramente dice que ni aún el calzado ni su vestidura se envejeció, porque el Señor lo sustentaba y sostenía. Querían carne, el Señor les daba carne. Querían agua, el Señor les da agua. Querían en el riguroso desierto, de día el Señor era nube para darles frescura, y cuando en la noche era frío, la nube se volteaba y era la gloria de Dios que les daba calor. El Señor los sostenía en el desierto. Sin embargo, hermanos, fue una generación, la generación del desierto, que se quejaba. Era una generación malcriada, una generación blasfema, una generación que, aun viendo los milagros y la gloria de Dios, vivía en desobediencia. Y todos nosotros sabemos que esa generación murió en el desierto. Luego, hermanos, está el contexto espiritual de la plenitud. De la plenitud. ¿Cuál es el contexto espiritual de la plenitud? Es el pueblo de Israel ya entrando a la tierra prometida. Yo quiero que me preste atención a esto, porque esto tiene algo que ver con nuestras vidas, hermanos, en cómo nosotros manejamos nuestra vida, en cómo nosotros nos movemos como cristianos, como seres humanos. Algunos de plano están en el estado de esclavitud, algunos viven en el estado de plenitud, es cierto, en el estado de suficiencia, en el desierto, es cierto, están bajo la suficiencia, están ahí recibiendo de Dios, pero no hay un desarrollo, no hay un avance. Siempre tienen que estar como bebés dependiendo de la pachita, tienen que estar dependiendo de un montón de insumos que los pastores les tenemos que estar dando. Esa no es, hermanos, no es en realidad el óptimo estado en el que el Señor quiere que nosotros nos movamos. El estado espiritual de la tierra, de la plenitud, hermano, es Israel ya en la tierra prometida. En la tierra prometida las cosas van cambiando, hermanos, porque la tierra prometida, ustedes se recuerdan, hermanos, que una vez que entraron del otro lado del Jordán, que es lo que vamos a ver ahora, ustedes saben que el maná cesó. Ya no hubo más maná, ya no hubo más calor de la nube de noche, ya no hubo más aire acondicionado, frescura en el día, ya no hubo más agüita de la roca, ya no hubo más carnita, ya no hubo más. Ahora el pueblo, hermanos, tenía que recibir entrenamiento. Ahora el pueblo tenía que pelear las batallas de Jehová para poder, hermanos, hacerse cargo de todo eso que Dios les había prometido. Ahora tienen que desarrollarse, ahora tienen que crecer. No sé si me estoy dando a entender. Ahora tienen que crecer, ahora tienen que trabajar, ahora tienen que fajarse. Ahora tienen que aprender a blandear, a usar
las armas. Ahora tienen que darse duro, fajarse con los gigantes de las montañas, con los jebuseos, con los geteos, con los amorreos y todos esos que nosotros hemos visto que estaban ahí. Entonces, pero hay un impasse, hermano, hay una brecha. Y de esa es la que yo quiero hablar ahora, esta tarde, hermano. Hay una brecha. Esa brecha, hermano, esa brecha es de este lado del río Jordán. Del otro lado, hermano, la tierra prometida. Ahí están en 3 días de campamento. Ustedes saben, estoy en Josué capítulo 3. Ese es el capítulo, Josué capítulo 3. 3 días, ahí están 3 días. El Señor le manda al pueblo de Israel a través de su líder Josué que esperen ahí 3 días, que se santifiquen, que reposen, que coman. El Señor le da instrucciones ahí a Josué de cómo va a ser esa movida, cómo van a cerrar esa brecha. Quiero decirle, hermano, que siempre habrá una brecha en la vida suya. Siempre habrá una brecha. Siempre habrá, hermanos, una situación que salvar. Siempre habrá, hermano, una crisis que enfrentar, que salvar, que atravesar. Yo no sé cuál será la crisis. La crisis mundial es el COVID-19. La crisis mundial es la política sin Dios. Es una política donde ha sacado a Dios. Es una política humanista, secularista, demoníaca. Es una política, hermanos, corrupta. Esa es una crisis económica, hermano, una crisis religiosa, pero si queremos venir a nosotros, es una crisis del desempleo, es una crisis de una mala noticia, es una crisis, es una pandemia, hermanos, a lo mejor de que el dinero está escaseando, quizás es una crisis, hermano, una crisis emocional, una crisis espiritual, que a pesar de que usted no ha sufrido pérdida porque usted siempre tuvo trabajo, que a pesar que el gobierno le está regalando un cheque de 600, de $1000, yo no sé cuántos están recibiendo ayuda, a pesar de todo eso, sin embargo, usted se mueve en un estado espiritual de insatisfacción, de incertidumbre. No sé si me estoy dando a entender. Por favor, digan gloria a Dios algo, porque yo no estoy hablando ahora solo a los que están en vivo en el otro lado de esa pantalla. Estoy hablando a ustedes que están aquí. Hagan algo para la gloria de Dios. Pero todos nosotros tenemos una brecha que atravesar. Todos nosotros tenemos, hermanos, que atravesar algo. La fe nos dirige a victorias más grandes, hermanos. Es aquí donde nosotros tenemos, hermanos, que accionar en la fe. El versículo 7 y 8 dice el Señor aquí, hermano. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, le dice, comenzaré a engrandecerte. Josué 3, 7 y 8, léalo. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás, escuchen esto, dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Qué tremendo. El Señor le dice a Josué, desde este día te voy a comenzar a engrandecer delante de los ojos de Israel. Así como Josué toma un paso de fe, hermano, esta noche el Señor también nos está animando. Nos está animando a que nosotros tenemos que aprender a caminar en fe. Tenemos que caminar, hermanos, tomados de la mano del Señor. El Señor, así como le mandó a Josué, le dice que lo va a comenzar a engrandecer. También esa promesa es para nosotros, hermano. No importa qué brecha tengas que salvar, no importa qué crisis, hermano. La palabra del Señor nos manda a nosotros a que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Su mirada debe estar puesta en el Señor, no en el cheque que el gobierno le da, no en la economía mundial porque no sirve, no en los políticos porque son corruptos, no en las promesas de este mundo porque son vanas y mentirosa. Nuestra vida, nuestra confianza, nuestro estandarte, nuestra ancla debe ser en Cristo Jesús, hermano. Denle alabanzas al Señor. Aleluya. Dios siempre quiere animarnos. Dios siempre quiere animarnos, hermano, y ayudarnos en nuestra fe.
No cerremos nuestros oídos esta tarde a la palabra de fe y de ánimo que Dios nos está dando en estos días. La gente necesita esperanza. La gente necesita esperanza. La gente necesita, hermano, una ramita como aquel gato que fue rescatado por los bomberos, hermano. Un gato que se había subido encumbrado a un árbol tan alto y se movió todo el departamento de bomberos de esa ciudad porque el dueño quería que le rescataran su gato. Ese gato estaba allá arriba, hermano, en la rama más alta. Y ese gato se mecía entre el vaivén del viento y solo estaba agarrado de una rama hasta que un bombero llegó y lo agarró y lo entregó a su dueño. Muchos hermanos están así. Algunos creyentes están así, como ese gato, hermano, agarrado de algo, hermano. Quiero que sepan una cosa: nosotros estamos escondidos en la roca más alta, inconmovible de los siglos. Se llama Jehová, se llama Cristo el Señor, aleluya. Por eso es que debemos cobrar fuerzas, hermanos, en el nombre del Señor. El Señor le dice a Josué para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios convertiría a Josué en un líder del calibre de Moisés a los ojos del pueblo. Y Él lo haría usando a Josué para guiar a este pueblo, hermano, milagrosamente al otro lado del Mar Rojo, al otro lado del río Jordán. Hermanos, yo creo que ha llegado un tiempo en que nosotros debemos de anhelar trascender antes que el querer ser famosos. Nosotros, hermanos, debemos anhelar trascender antes de presumir algo. Nosotros debemos querer trascender en el reino de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que aprender, querer, anhelar trascender en la vida. El que trasciende, hermano, no queda olvidado en el tiempo. ¿Escucharon esto? El que trascendió en la vida, hermano, no quedó en el anonimato ni quedó olvidado en el tiempo. El que trascendió no es como aquel que vivió sin pena ni gloria aquí en este mundo. El que trascendió dejó huellas, dejó marcas, aleluya. Yo no sé cuántos en esta tarde quieren ser creyentes que dejan marcas, que dejan una huella ahí donde viven, ahí donde se mueven, ahí donde trabajan, que la gente pueda decir: yo no sé qué tienes tú, pero tú tienes algo. Eso algo que tú tienes es lo que yo quiero. Y que usted le pueda decir: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, sé salvo, sé cambiado, transformado. En el nombre de Jesús. Después, hermanos, que Josué obedeció la guía previa basándose en fe y entendimiento de la palabra de Dios, ahora Dios le da instrucciones y le dice: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Oiga, yo quiero que preste atención a esto, porque esto es algo poderoso. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Esas son instrucciones a los sacerdotes. Versículo 9, versículo al 13, 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: oigan esto, léalo también. Acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. A ver, léalo conmigo. Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Seguimos más. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Pasará, dice, delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Están conmigo todavía, ¿verdad, hermanos? Qué poderoso es esto, hermanos. Josué anima e instruye al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque si llegó el tiempo,
Escuchen esto, si ha llegado el tiempo del entrenamiento. Diga conmigo, repita conmigo, entrenamiento. Si ha llegado el tiempo de transicionar de ser de la suficiencia en donde se te daban todo servido. Ahora vas a tener que ser entrenado, querido. Ahora vas a tener que recibir instrucción. Ahora vas a tener que asumir compromisos. Ahora vas a tener que aprender a tomar acciones poderosas. Ahora vas a aprender a hacerte cargo tú. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Padre. Llegó el tiempo, mis queridos hermanos, que pongamos de moda la iglesia como Dios le diseñó que fuera. Llegó el tiempo, hermano, de que usted permita y se abra a ser entrenado, a ser instruido, a que sean sus compromisos y no sus excusas. A que tome acciones poderosas cada mañana. Josué le dice al pueblo: acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Aleluya, esto está poderoso. Y como escribí yo, hermanos, en el Facebook, yo escribo en el Facebook, sígame en el Facebook, hermano. Yo no le voy a poner nada que sea tonto. Yo le voy a poner algo que le edifique. Escribí ahí: el problema de muchos es de distancia y de escucha. Se mantienen lejos de Dios y además están sordos para oír su voz. El problema de muchos es de distancia y de escucha. Se mantienen lejos de Dios y además están sordos para oír. Josué le dice al pueblo: acérquense y escuchen las palabras del Señor. Acérquense y escuchen las palabras del Señor. Es cuestión de oídos, es cuestión de distancia. La pregunta es: ¿a qué distancia del Señor se encuentra usted? ¿Qué distancia hay entre usted y Dios? ¿Cómo tiene sus oídos? ¿Los tiene embotados, llenos de todos los ruidos banales y mundanos de este mundo? ¿O de verdad usted es alguien que le va a prestar una escucha generosa al Señor y una escucha activa que le va a activar a usted ese dispositivo de grandeza, de santidad, de consagración, de poder? ¿Es usted de los que le va a prestar los oídos al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que le dice: el Dios viviente está en medio de vosotros, y Él echará delante de vosotros al cananeo. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles, hermanos, escuchen bien: el diablo conoce detrás de quién usted está. El enemigo conoce sus pasatiempos. El enemigo conoce los puntos débiles nuestros y por ahí nos ataca. El enemigo conoce qué es lo que nos apasiona. El enemigo conoce cuáles son sus compromisos. El enemigo conoce cuáles son sus prioridades. El enemigo sabe cuáles son sus tentaciones. El enemigo sabe cuáles son sus debilidades. Y por ahí el enemigo te va a comenzar a atacar. Ahí te va a comenzar a debilitar. Ahí te va a comenzar a carcomer. Pero cuando tú tienes una escucha a la voz de Dios, cuando tú estás cerquita del Señor, todo aquel demonio, hermano, toda aquella pandemia te querrá tumbar, pero no lo logrará. ¿Por qué? Porque has desarrollado una sensibilidad para oír la voz de Dios. Habrás desarrollado en tu vida un sistema inmunológico poderoso, hermano, que te mantendrá fuerte. Denle alabanzas al Señor, mis hermanos. El Señor dice, ahí dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca era la presencia, el arca era la presencia visible de Dios entre ellos, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener
oídos para oír, ojos espirituales para ver. Tenemos que tener alineado nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra manera de hablar. La tenemos que mantener alineada a las promesas del Señor, porque solo así vamos a discernir cuando la gloria de Dios pasa. Solo así vamos a discernir cuando el momento del Señor está para que usted atrape la bendición y la gloria de Dios. Los que están lejos y los que están además sordos, hermanos, no pueden ver la gloria de Dios. No gozan a Dios. Para ellos, gracias a Dios por la pandemia, porque gracias a Dios las iglesias se cerraron. Para ellos, gracias a Dios. Pero para un sediento, hermano, para un verdadero hijo de Dios, para uno que quiere ir por más, aleluya, para uno que quiere ir más allá de la suficiencia y quiere ser una persona plena en Dios, sabe que se la tiene que jugar, sabe que tiene que luchar y batallar, y la única manera es que aprenda a oír la voz de Dios y que aprenda a estar cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Ahora yo tengo, hermanos, tanto que compartir con ustedes, pero quiero decir esto para finalizar este punto, hermanos. Los problemas imposibles en su camino no son vistos como una prueba opresora, sino como una gloriosa oportunidad de ver la obra de Dios. ¿Escucharon esto? Amén. Los problemas imposibles en su camino no son vistos, no deben ser vistos como una prueba opresora, sino como una gloriosa oportunidad de ver la obra de Dios realizarse en nuestras vidas. Amén. Cuando la gloria de Dios está en medio de su pueblo, hermanos, cuando el Señor, hermana Isaura, cuando el Señor decidió poner su mano sobre usted para ungirla, cuando el Señor decide poner su mano sobre su vida para ungirle, esa unción no tiene nada que ver con el sensacionalismo que algunas veces promueven los pastores en las iglesias. La unción tiene que ver con el acompañamiento de Dios en todo aquello en que tú emprendes. La unción del Señor tiene que ver en tus frutos, en tu manera, en cómo tú gestionas tu vida. Y cuando nosotros, hermanos, recibimos esa unción de Dios, yo le garantizo, hermano, que usted no va a mirar una prueba, no va a mirar una tragedia o una crisis como el acabose y como el fin de su vida. Usted sabrá, hermano, que es una prueba y que si Dios lo mete a esa prueba es porque juntamente con la prueba el Señor ya tiene la salida, porque el Señor le dará músculo para vencer, el Señor le dará el poder para vencer. Denle alabanzas al Señor, hermanos. Aleluya. Usted que me está oyendo, en el nombre del Señor, levántese en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero, hermano, dar una mirada a los versículos 14 y 15. Mire lo que dice, hermanos. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, como dice, hermano, léalo fuerte, como dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Esto está tremendo, hermanos. Digan conmigo, esto está tremendo, pastor. Porque hay quienes quieren milagro, pero no quieren cargar el arca del pacto y tampoco quieren mojarse los pies. Y digo, hermanos, si ha llegado el tiempo, los de la generación de la plenitud, los de la generación de la tierra prometida, siempre serán
gente de compromiso, no de excusas. Aleluya. Siempre serán gente que ama el aprendizaje, Amén. Aleluya. el reaprender. Amén. Amén. Déjenme tomar agua. Mis amados, esto está tremendo. Los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, cuando los pies de los sacerdotes fueron mojados a la orilla del agua, los sacerdotes, hermanos, comenzaron a caminar. Escuchen por favor esto, hermano. Préstenme atención, esto es poderoso, porque ahora quiero que también centremos nuestra vida, por un momento. Usemos nuestra imaginación santificada y imaginemos, y siquiera vaya a ver una película ahora del cruce, deben haber. Piensen, hermano, cuánto pesaba el arca. Piensen cuánto pesaba el arca, cuántos kilos pesaba el arca. Pesaba más que esa vitrina que está ahí, que entre tres creo que no la movemos. El arca, hermano, era de madera fina. El arca estaba llena de oro. Los ángeles que estaban arriba sobre ella, no crea que eran de yeso, eran de oro pulido, hermanos. El arca pesaba. Y no crean que los que iban a pasar eran 20 hebreos. Uy, me estoy alejando No eran 20 hebreos, eran millones que iban a pasar. Yo quiero que piensen eso, hermanos. Y los sacerdotes vinieron y caminaron justo dentro del río que parecía no irse a ninguna parte. Pero ellos, hermanos, obedecieron a la voz de Josué y cargaron el arca. Yo quiero decir esta noche a ustedes que están aquí presencial conmigo y ustedes que me están mirando. Es tiempo, hermano, que activemos el sacerdocio espiritual que está en nuestras vidas. Es tiempo que activemos el sacerdocio espiritual que por naturaleza ya está con nosotros, y que carguemos el arca de la presencia de Dios. Y que seamos valientes y fuertes, decididos y osados, santos y consagrados, para cargar el arca del Señor, para convertirnos en una posibilidad para miles, para convertirnos en una posibilidad para otros. Estos sacerdotes, hermanos, quién sabe cuánto tiempo estuvieron parados dentro del río. Pudo haber sido un momento, yo no lo creo. Sin embargo, pudo haber sido mucho tiempo. Pero en una situación como esa, un momento parece mucho tiempo. Quiero que piensen en eso, hermano. Los sacerdotes van cargando el arca, hermano. Véanme a mí, van cargando el arca. Van cargando el arca. Hay alrededor de 1000 metros de distancia entre ellos y el pueblo, porque el Señor así lo había pedido. Alrededor de un bloque, yo no sé cuánto será, 1000 metros. 1000 metros, no sé hasta dónde será, pero es una distancia larga. Esa distancia larga, hermanos, el Señor la requería en primer lugar porque era su santidad versus la naturaleza humana. ¿Escucharon esto? Es la única distancia, hermano. Ahora la distancia nuestra es la distancia no tiene que ver con metros o con una medida en sí, sino que tiene que ver, hermano, tiene que ver con un reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién soy yo para demandar a Dios? ¿Quién soy yo para querer torcerle el brazo a Dios? Yo soy simplemente un mortal. Usted es simplemente un mortal, una buena para nada, una perdedora, alguien que sin Dios no somos nada. Es con Dios que valemos todo, hermano. Es con Dios que somos poderosos. Pero el Señor quiere dejar claro una cosa. Dice que haya una distancia de alrededor de 900 a 1000 metros. Pero la otra razón por la cual el Señor está pidiendo eso
es porque tienen que tener una clara visión de dónde el arca del Señor se está moviendo. Aleluya, Santo Dios. gloria a Dios. Perdón, hermanos que están ahí, pero me voy a comprar, les prometo, me voy a comprar otro trípode, vale $150, de ese que si yo me muevo, él se va moviendo también. Pero bueno, les decía, mis hermanos, es un paréntesis, porque estoy bendecido, hermano. Aleluya. Hermanos, bueno, ya les dije la razón de la distancia, ¿por qué? Pero ahora, hermanos, todo residía en que ellos se mojaran los pies. Todo residía en que ellos se mojaran los pies. Usted tiene que ser un creyente que está dispuesto a cargar el arca de la presencia de Dios. No avergonzarse de ser quien es en Dios. Y caminar, hermanos, con la presencia de Dios, dando testimonio de Dios. Y no tenga temor, David, mojarse los pies, porque el secreto para Dios estaba en la obediencia. El secreto estaba en la acción de fe. Si los sacerdotes rehusaban, hermanos, caminar con el arca hasta el río Jordán, no hubiera pasado nada. A veces nosotros queremos que las cosas ocurran como por arte de magia. Y en el peor de los casos, yo diría, en el peor, perdonen, hermano, no es que estoy en contra de que me pidan oración o que anden pidiendo oración, pero en el peor de los casos hay quienes piden oración para que se pongan otros a orar por esa persona, y esta persona es tan floja en la oración que no ora ni ayuda. No, hermano querido, aquí no es así. Aquí es que si usted me pide oración, usted quiere que yo me faje, me hinque, ayune, haga horas de oración por usted. Pero usted también métase a orar en el nombre del Señor. Pueden dar gloria a Dios, hermano. Alaben a Dios también ustedes. Hermana Zoraila Marín, perdón que me muevo mucho. Pero hermano querido, es tiempo, hermanos. Y yo quiero que me preste atención, hermana Zoraila. Esto que voy a soltar es para los pastores, es para los líderes. Aquí hay una gran lección de vida. Aquí hay una gran lección de reconocimiento. Aquí hay una gran lección de gratitud. Y yo quiero que ustedes que están aquí reconozcamos y valoremos lo que voy a decir. Ustedes que están mirando del otro lado de la pantalla también aprendan a valorar y reconocer esto. ¿Cuál es la lección? Es una lección de reconocimiento, de vida, de gratitud por todos aquellos que prestan sus hombros. Por todos aquellos que prestan sus hombros para cargar un peso enorme para que otros solo pasen a su tierra prometida. Reconocer y valorar a aquellos que sacrifican todo, aquellos que sacrifican finanzas, aquellos que sacrifican tiempo, aquellos que sacrifican dones y talentos, aquellos que se privan de sus propias cosas solo para que otros pasen a su tierra prometida. Podríamos estar bajo el peso de cientos de kilos y sentir que nos estamos haciendo en los pantalones, y el número de personas es mucho y no se apuran a pasar. Solo quiero que piensen eso, mis amados. Eran miles. Imagínense David. Vengan, hermanos, vengan, por cierto, vengan acá, no tengan miedo. Venga, hermano Mario, venga y súbete aquí. Hermano, no, David no, David ya sé. Venga, hermano Natanael. Aleluya. Ellos son los sacerdotes, hermanos. Aquí quédense atrás. Imagínense que ellos son los ministros. Ellos dos van a un extremo
Y Eric y yo en el otro, Eric aquí, cargando el arca, hermano. 1000 metros atrás, alrededor de 1000 metros detrás, están los miles, cientos de miles de judíos que van a pasar el Mar Rojo, el río Jordán, que está desbordado, está impasable, es difícil. Las lluvias primaverales, hermano, han hecho que el río Jordán se desborde. Cualquiera que se atreva a cruzarlo se lo lleva, y no hay cables para pasar, no hay nada, hermano. Se requiere un acto valiente de fe, se requiere valentía, se requiere osadía. ¿Cuánto glorifican a Dios? Pero ahora estamos aquí 4 sacerdotes que cargamos una pesada arca que representa la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Pónganse así, pues, hermanos. Así que está pesada, hermanos. Está pesada, hermanos. Ahora quiero que se pongan a pensar, hermanos, que todo ese pueblo que viene del desierto trae cosas, trae niños, vienen ancianos, personas de tercera edad que apenas caminan, vienen mujeres embarazadas, vienen niños que maman. Algunos traen algún animalito. Piensen en eso, hermano. Un gato, un pato, vienen contando. Ya ve que los humanos somos acumuladores de chunches y de cosas, ¿verdad, hermano? Y que nosotros siempre andamos arrastrando cosas que ni vamos a usar, pero nosotros las queremos llevar por si acaso. Y los sacerdotes, hermano, ya estamos cansados. Y justo cuando pisamos, hermano, el río Jordán, el río, hermano, a kilómetros allá adelante, hermanos, el Señor hace un milagro poderoso. El río comienza a secarse. El río comienza a secarse y ahora se da la orden que todos comiencen a pasar. ¿Cuánto tiempo habrá ocurrido, hermano, hasta que pasara el último? ¿Se imaginan ustedes? Pónganse en posición de que ya no aguantan, hermano. Imagínense, hermano, es ahí donde uno tiene que valorar, porque así ocurre en el reino de Dios. Habemos hombres, habremos pastores, habemos líderes espirituales que lo sacrificamos todo, que aguantamos el peso del ministerio, aguantamos el peso de pagar las cosas del templo, que pagamos el precio, hermano, para que usted logre pasar a su tierra prometida. Y algunos son tardíos en cambiar, algunos son rebeldes, algunos les gusta chambrear, algunos les gusta divertirse, pachanguear, y no se apuran, y uno tiene que estar ahí, hermano, aguantando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué tal si el sacerdote de atrás quiere ir al baño? Ve, hermano. ¿Y qué tal, hermano, si hay sed, hay tremendo y la gente va pasando? No hay lodo, hermano, porque hasta eso hizo Dios, hermano, que quedara sequito, hermano. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Pero será injusto, mis hermanos sacerdotes que están ahí con el arca, será injusto cuando Dios nos asistirá con su poder divino para ayudarnos a soportar hasta que todo pasen a su tierra prometida. Yo quiero que en esta noche le demos gloria a Dios por aquellos pastores, por aquellos líderes espirituales, por aquellos hombres y mujeres que tienen que sacrificar tiempo, aún sus propias finanzas, para que la iglesia se mantenga operando, para que los creyentes se mantengan asistiendo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Pueden ir a sentarse, mis hermanos. Gracias, ya no aguantaban. Aleluya, mis hermanos. Usualmente queremos que el río se seque antes que demos un paso, pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso, hermanos. Yo no voy a seguir más. Yo tengo más material para compartir.
Lo daré en otra segunda parte, como sea, pero creo, hermano, que es un momento, hermanos, es un momento que si usted tiene oídos, si usted vino con compromiso y con amor y ama esta iglesia y ama su iglesia y ama a sus líderes y ama entrar a una tierra de plenitud, ya estuvo suave, ya estuvo bien la suficiencia. Yo me he dado cuenta que Jehová es un Dios de guerra. Yo me he dado cuenta que Jehová es mi sanador. Yo me he dado cuenta que Jehová es quien me sustenta. Yo me he dado cuenta que el Señor es quien me sostiene. Pero ahora quiero ir un paso más adelante. Ahora quiero hacer que mi vida trascienda. Ahora quiero hacer que mi vida crezca. Ahora quiero hacer que mi vida se convierta en una posibilidad para otros. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor, hermanos. Dale volumen a eso, hijo. Vamos a orar. Aleluya. Padre, comiencen a levantar sus manos y adorar a Dios, hermanos. Aleluya, Padre, gracias. Alaben la gloria de Dios esta noche, hermano. Alaben la gloria de Dios esta noche. Alaben la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque esta noche, hermano, estamos rompiendo algo. Esta noche estamos rompiendo, hermano, una maldición de miedo, de temor. Esta noche, hermano, estamos abriendo, aleluya, estamos abriendo un espacio de posibilidad para muchas personas. En este momento, en este día, hermano, estamos echando por la borda todo el plan que el enemigo tenía en contra suya, en contra de la iglesia. Esta tarde, esta noche estamos orando de una manera profética por la iglesia de San Francisco en el nombre del Señor. La iglesia tendrá que emerger de entre los escombros, de entre la pobreza, de entre la persecución, dentro de la pandemia, dentro de todo aquello que venga en contra. Hermano, la iglesia del Señor en esta hora, aleluya, nos convertimos en punta de lanza, hermano, en el nombre del Señor, para que el Jordán se abra, para que Jericó caiga delante de nosotros, en el nombre del Señor. Dilen alabanzas a Cristo esta noche, dilen alabanzas al Señor, aleluya. La comunidad del Dios eterno es victoriosa en el nombre de Jesús.